Gracias. Bueno, Aislinn, ¿cómo está? Buenos días, maestra. ¿Bien? Hola. Bien, qué bueno. Cuénteme, ¿ha estudiado romano? Sí, maestra. Bueno, déjenme platicarles que esta es nuestra última clase de Derecho Romano, así que bueno, vamos a tratar de abarcar los últimos temas que tenemos, que son temas súper interesantes porque nos empiezan a dar todo lo que son los conceptos generales, las definiciones más claras sobre todo lo que tiene que ver con la posesión de las cosas, con, con decir, el romano empezaba a definir, por ejemplo, este lapicero es mío, ¿sí? Esta es mi propiedad, es mi lapicero. Yo tengo la posesión de mi lapicero, pero ¿cuántas cosas se pueden hacer con este lapicero? Muchísimas, ¿verdad? Y también solo yo puedo usarlo porque soy el propietario o tengo la facultad de prestárselo a Aislinn o, no sé, rentárselo a Anaí. El, el romano empezaba a definir cada vez más algunas relaciones, pero no solo con las personas, sino también con las cosas. Entonces, este tema es muy interesante porque de aquí parte otro de los títulos importantes que existen dentro de lo que es el derecho civil. Recordemos que los romanos son la cuna de la civilización. Son estos hombres y estas mujeres que existieron hace muchísimos años, pero que todo lo que ellos crearon al día de hoy nos sigue rigiendo de alguna forma. En este tema vamos a empezar a ver conceptos importantes. Así que vamos a ir haciéndolo. De un momentito les voy a ir compartiendo la diapositiva. Denme un momentito, nada más. Ok, vamos a ver. Como les seguía yo platicando, este tema que vamos a empezar habla acerca de los derechos reales. Recordemos que hemos ido viendo clase a clase cómo era la vida de estas personas, cómo era la vida de los romanos.
cómo existieron, cómo aparecieron, cómo empezaron a tener características cada uno de los personajes de su vida, de sus roles familiares, de su sociedad. Pero también empezaron a crear todo lo que era los derechos reales, ¿sí? Los derechos reales sobre una cosa, sobre los lapiceros, sobre la casa, todo lo que tiene que ver con la posesión de algo. Todos estos derechos reales estaban definidos ya regresé. Sí, maestra, qué bueno. Bueno, les platicaba yo de los derechos reales, ¿no? ¿Cómo era esto, no? ¿Qué sucedía acerca de cómo empezaron a crear derechos sobre las cosas? Es mío, pero acuérdense que también tenían derechos sobre las personas. Entonces, estos derechos reales en, se buscaba definir el vínculo, la relación que existía para poder máximo aprovechamiento a una cosa, una casa, un terreno, la ganadería, sus ranchos, todo lo que tenía que ver con esto, con estos derechos, en donde el romano empezaba a definir, esto es mío, pero mi derecho solo es mío o puedo transferirlo. Y si lo transfiero, ¿sigue siendo mío? O por el hecho de ya no tenerlo tangible mmm, y dárselo a otra persona, ¿sigue siendo mío? Todas estas preguntas, ellos se las hicieron para poder ir definiendo cada día más el derecho de la nación.
Bueno, ¿qué dijimos entonces que eran personas? ¿Quién se acuerda? ¿Qué significaba Máscara, maestra, ¿no? una máscara? Imagínense que todas y todos somos personas. Entonces usamos máscara. ¿Qué máscara usamos? Puede ser la de hija, la de esposa, la de madre, ¿sí? En el aspecto legal, jurídico, los romanos se tomaban muy en serio el estudio de la conciencia, del ser, pero también hacían la distinción entre esta persona que puede verse sobre el ser. Entonces, para poder hacer esta diferencia, esta distinción entre los derechos reales y los derechos personales, se consideraban ciertas cosas. En ese entonces, las acciones reales, los derechos reales, eran aquellas que se otorgaban al tutelar de un derecho. O sea, yo tengo un derecho subjetivo real, en el que esto era subjetivo, mi lapicero, y el derecho activo era la persona que sustentaba el derecho. Es decir, que este sujeto, o sea, yo, por ser dueña del lapicero, podía ejercer sobre esta cosa una facultad de exigir determinada conducta. En este caso, ¿qué le puedo exigir a un lapicero? Que pinte, que escriba, por darles un ejemplo sencillo. En cambio, las acciones personales eran las dadas para la protección de un derecho subjetivo de obligación. ¿A qué voy con esto? Bueno, en esta parte, el sujeto activo, o sea, la cosa, tenía junto con el sujeto activo otra facultad, la de exigir una determinada conducta. Por ejemplo, el sujeto pasivo, quien está obligado a realizarla. Pongámosle el ejemplo de los esclavos. Los esclavos eran considerados cosas, ellos eran un sujeto pasivo al que el sujeto activo, nosotros como dueños de los esclavos, les solicitábamos o les demandábamos algo. Recuerden que los esclavos en Roma no eran personas y eran consideradas cosas. Entonces, cuando empezaron a hacer esta distinción entre los derechos reales y los derechos personales, se empezaron a dar cuenta de que se le podía exigir ciertas obligaciones o ciertas cosas a los objetos, a las cosas, ¿no? Pero hacían la distinción entre lo que podía ser como un derecho real o un derecho personal. Hasta aquí se entiende más o menos. Yo sé que está un poquito complejo, pero necesito que profundicemos un poquito. ¿Sí? ¿Sí estamos bien? Sí, sí, maestra, todo muy claro. Muchas gracias. Les voy a hacer preguntitas para que más o menos lo vayan entendiendo. ¿Qué sucede? Después de que el romano empieza a darse cuenta de que todo esto que él empieza a ver como objetos y estos objetos tienen a su vez mmm, algo como elementos que lo constituyen, elementos que constituyen la relación con las cosas. A veces los seres humanos, cuando tenemos la posesión de algo, y es en general, tendemos a hacer, no hacemos la diferencia. El romano era muy filosófico en el sentido de las cosas. Ahora no lo podemos ver así porque no hay tiempo, casi siempre no hay tiempo, a la práctica no lo hay, pero el romano sí se daba el tiempo de buscar cuáles eran los elementos de la posesión de una cosa, y lo manejó de dos formas, con el corpus
que era el elemento objetivo, en este caso la cosa, era un elemento objetivo, el corpus, el cuerpo de lo que estamos obteniendo, de lo que tenemos en posesión. Se hace una casa, un caballo, se hace un terreno, un ranchito, o sea, el romano ya encontraba el cuerpo de su posesión, este es el cuerpo, el corpus, el objeto, pero también existía otro elemento dentro de la posesión y no nos damos cuenta. Lo conocemos como, en derecho romano, el animus, que es el elemento subjetivo de la posesión. El animus era como ese vínculo que existe, este camino que existe entre yo, mi ser, y el objeto. Este camino que podríamos decir que recorre mi mano entre lo que yo soy y lo que es la cosa, el objeto. El animus y el corpus eran los elementos o son los elementos de la posesión. ¿Cómo lo maneja o cómo se traduce? En la parte del corpus podría ser como la disponibilidad material. Por eso les digo, lo que es el lapicero. Esta sensación de que existe, de que está la cosa, esta disposición material. Y en el caso del animus, va a tener que ser como el simple hecho de poseerlo, intención, esa intención, esas ganas, ese es mi lapicero, yo voy a cuidar mi lapicero, ojalá no se le tarde mucho en acabar la tinta, eh, es ese ánimo, esa intención, ese deseo, esas ganas, esto en cuanto al sentido filosófico de lo que son los elementos de la posesión, ¿no? Si ha pasado que a veces tenemos un objeto que es de nuestra posesión y no queremos que se termine, no queremos que se acabe. El romano se daba cuenta de eso, se daba cuenta de que los seres vivos, los seres humanos, las personas, llegamos a crear una relación, ya digámoslo como posesión, con las cosas, con las cosas. Y a partir de eso, de que se empezaron a dar cuenta de que los seres humanos decíamos, es que esto es mío y no lo voy a compartir, o sí lo quiero compartir, pero no quiero perder la posesión por completo. Él empezó a investigar, él empezó a enfocarse. De aquí, de esta parte de la historia en el derecho romano, empieza a nacer, empieza a crecer todo lo que son los derechos de propiedad, los derechos reales, ¿no? Ahora, tenían clasificaciones en las posesiones. Era, era algo que los estaba empezando a definir como sociedad. Por ejemplo, yo tengo la posesión de este lapicero, pero es de buena fe, porque mi disposición es absoluta sobre esta cosa. Es mío, yo lo voy a usar hasta que se acabe la tinta, pero es de buena fe. No, yo soy la propietaria, le voy a dar un buen uso, no pienso hacer cosas como rayar las paredes, así, nada malicioso. Mi derecho de posesión o mi posesión sobre este objeto es de buena fe. Los romanos lo empezaron a notar en las cosas. Imagínense que este ejemplo que yo les doy tan sencillo y práctico como es tener un lapicero en la mano, los romanos lo empezaron a dimensionar en el sentido de la propiedad, en el sentido de mi casa, mi domus, en el sentido de mis naves. Eran dueños de navíos, estaban en una zona costera, tenían flotillas de barcos, o lo empecé en el sentido de
el comercio, eran comerciantes. Así tenían su mercado, salían a vender cosas, a ofrecer. Empiezan a hacer el comercio de esta forma, a través del análisis y la reflexión de la posesión. Otra forma de clasificarla era la mala fe. Yo tengo el corpus, yo tengo el cuerpo, el- pero aquí estoy. Bueno, le seguía yo platicando. Sí se ve, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, no más está cargando. Nada más se ve usted, pero no se ve la pantalla. Ya se ve. Bueno, estábamos en que clasificaban la forma de poseer las cosas, de buena fe, de mala fe. También tenían la de natural, una clasificación de la posesión de forma natural. Tenía el que le permitía serlo. Podía seguir teniéndolo. Era otra forma que ellos habían dado. Digamos, no tenían tangible la forma, no tenían tangible la forma de lo que querían físicamente, no podían poseerlo, cargarlo, tocarlo, pero tenían sobre él el vínculo, el animus, la relación jurídica. Esa es otra forma de darse cuenta de la posición. A veces, muchas veces, nos pasa que somos poseedores de un bien, pero no es que sea tangible, no es,
no lo puede usted tocar, no lo puede usted agarrar, ¿no? Más sin embargo, tiene usted una relación de posesión con ese objeto, ¿no? A lo mejor está a kilómetros de distancia de usted. Los romanos empezaban a darse cuenta que la posesión no solo podía ser estar sosteniendo todo el tiempo lo que querían, empezaban a darse cuenta que había muchas formas de tener la posesión de una cosa. La otra es la de tentación, que era la tentación meramente corpórea de la cosa, es decir, es la disponibilidad del hecho de la. Hasta aquí, hasta la parte de los derechos reales, la posesión, el corpus, el animus y la clasificación. ¿Tenemos alguna duda? Podemos platicarlo, a ver, cuéntenme. ¿Se habían dado cuenta de que las personas tenemos una relación a veces con las cosas que tenemos, con los objetos? ¿Sí se habían dado cuenta de que a veces eh, el tener este vínculo con las cosas nos crea ciertos elementos de apego, o sea, nos apegamos a las cosas? A ver, Aislinn, sí, Sí, ahí, Sí, maestra. cuénteme, sí, Aislinn, maestra, pues bueno, a ver, soy ahí, pero bueno, ¿hablo, maestra? O Aislinn. a ver, usted, cuénteme. ¿Sí se había dado Sí, cuenta? bueno, pues sí, pero no no retomando o no desde el punto de vista del derecho romano, ¿no? Ya ahorita, pues hablando del derecho romano y de cómo veían ellos a los objetos, pues ya como que cambia nuestro punto de vista. Pero pues sí, luego nos encariñamos con ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, si nuestra mamá, nuestra abuelita o alguien nos regala ciertos objetos, a lo mejor muchas veces no es de tanto valor, digámoslo así, pero para nosotros tiene un valor sentimental. Pero aquí lo que entiendo, en el caso de los romanos, ellos veían los objetos como forma de comercialización, ¿no? ¿De qué provecho le puedo yo sacar a ese objeto, ya sea a través de cobrar algo, intereses, rentarlo, como usted decía? Pero pues está muy interesante el tema, eso es lo que yo entiendo, ¿no? Lo que hasta ahorita usted está comentando. Gracias, maestra. Gracias, Anaí. Y Aislinn, cuénteme, ¿usted también ya se había dado cuenta de que a veces nos encariñamos, dice la compañera, de los objetos, de las cosas? Sí, maestra, también de igual manera hacía como dice que no era necesario tenerlo. Ahora sí que, como dice que podía estar a gran distancia, pero simplemente sigue siendo mío, ¿no?
Así es. Bueno, qué bueno que tenemos claro lo que es el concepto de la posesión. ¿Por qué? Porque los romanos empezaron a definirlo y en cuanto lo empezaron a definir, empezaron a brotar muchos derechos reales, muchos conceptos de propiedad, conceptos generales de lo que es la propiedad, que al día de hoy los seguimos utilizando, o conceptos importantes de lo que son los bienes que al día de hoy nos siguen siendo muy útiles para el derecho civil. Todo el curso de derecho romano era una introducción, era como el comienzo del derecho. Entonces, al día de hoy lo vamos a seguir estudiando. Algunos nombres son iguales, no han cambiado en millones de años que han pasado y no han cambiado. El comienzo de la posesión, por ejemplo, nos hablaba acerca de que cuenta con cuenta al mismo tiempo con la disponibilidad de la cosa y con la intención de tenerla. ¿En qué momento comienzo yo a tener la posesión? Bueno, en cuanto ya tengo la cosa y también tengo el ánimos, esta intención de tenerla, de poseerla. Entonces, es un comienzo sencillo, pero pues aún así era importante definirlo. ¿Cómo termina mi relación con la posesión? ¿Cómo termina esta relación, este concepto que tengo de la posesión? Bueno, a veces puede ser cuando tristemente perdemos la cosa, perdemos el corpus, perdemos el objeto, perdemos la materia de lo que estábamos teniendo posesión. Pero, sin embargo, años después se admitió que el poseedor que puede perder la cosa puede conservar la posesión siempre que conserve el ánimos. ¿Qué era esto? Bueno, uno diría, maestra, pero si ya no tengo lapicero, ya no tengo la posesión de mi lapicero. Sí, pero ¿qué sucedía cuando hay cosas que no son, que no es que se pierdan materialmente? O sea, yo tengo una pared y esta pared es mía. Vamos a pensar que en esa pared empezó a crecer un arbolito. Perdí el árbol, perdón, perdí la pared, pero me creció un arbolito en esa parte. Digamos que lo estaba utilizando como un límite entre mi terreno y su terreno. Esto nos ayudaba a marcar, hay que verlo un poco más profundo. La pared no era porque poseyera la pared, no era la posesión de la pared como tal, era la posesión de el límite que me estaba marcando esta pared. Y bueno, creció un arbolito que digamos que marca mi límite entre su terreno y mi terreno. Ahí, ahí sigue existiendo un animus. ¿Por qué? Porque el animus, como decíamos, era la intención de tener una cosa. Yo sigo teniendo marcado mi límite. Sigue teniendo, vino un terremoto y se cayó mi barda, pero sigo teniendo marcado de cierta forma este límite. ¿Se entiende? Cómo a veces la posesión puede ser aún más trascendental, aún más fuera de lo que es el corpus, no solo por tener el objeto podemos tener posesión de una cosa, a veces la posesión puede ser intangible, o sea, no la toco, no la tengo así como tal, no la puedo agarrar, pero, pero trasciende a través del ánimos, a través de lo que viene siendo toda esta intención de tener la cosa para excluir, digamos, algunas otras. Sí, sí se entiende que estábamos entendidos cómo va cambiando la forma de la posesión. Sí, maestra, gracias. Sí, porque imagínense, o sea, era importante. ¿Qué sucedía? Cuando nos damos cuenta de que la posesión
está en nuestras manos, aparece la propiedad como concepto, que es distinto a la posesión. La posesión la podemos ver más como esta relación, es esta relación que existe entre mi persona y el corpus, el objeto. Sin embargo, el romano empezaba a darse cuenta de la propiedad como propio. Dentro de la terminología romana, se suele denominar a la propiedad de varias maneras, como mancipium, que viene de la manus, que indica la aprehensión material de la afectiva aplicación de la fuerza, ligada a viejos modos de crear y defender el poder que el pater familias puede alcanzar sobre las cosas. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que recordar que el pater familias, que era la cabeza de familia en una domus, tenía el manus. ¿Qué es el manus? Es un poder, es el poder que tenía. Era como los superhéroes, ¿no? Así como tuviera un superhéroe o el poder de volar. El pater familias en ese entonces tenía la manus, que era un poder sobre tantas cosas y sobre todas las personas de su estirpe, de su legado. Ya habíamos hablado de que el pater familias tenía el derecho de vida y de muerte sobre sus hijos. Tenía también el derecho sobre su esposa. Podía repudiarla, podía venderla como esclava. A los hijos también. ¿Y qué sucedía? También con sus cosas materiales tenía un poder, tenía la manus. Por eso nace de la terminología del manus, el mancipium, porque venía de esta fuerza ligada a lo que es el pater familias, porque era considerado pues la cabeza material, ¿no? La cabeza de una familia. Por lo tanto, la propiedad, lo propio, nace de relación a él. O sea, en relación a esta persona, en relación al pater, empieza todo lo que es el mancipium, que viene de la manus, ¿no? Que la manus dijimos que es el poder que tenía, ¿no? Y el mancipium, a su vez, en la terminología romana, viene a ser referente al proprietas, que es propiedad, ¿no? De propio, de mío. Entonces, cuando el romano empieza a darse cuenta de que la propiedad eh, ya tiene que darse una terminología, tiene que darse no solo un concepto, no solo ver el origen de dónde nace, quién lo trae, sino que también tenía limitaciones, también tenía elementos, también tenía clasificaciones. Era una forma importante en la que el romano empezaba a tener una relación con las cosas, así como empezó con la propiedad, ¿no? Dentro de la propiedad no habían muchas formas de clasificación, pero, por ejemplo, viene de la primera clasificación y la más importante en el sentido legal para los romanos. Acuérdense que los romanos vivían bajo clases sociales, ¿sí? A veces estaban los patricios. ¿Quién es más? A ver, ¿quién se acuerda de las clases sociales? Si las vimos, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién me puede decir? O sea, alce la mano. ¿Quién se acuerda? A ver, aparte de los patricios, a ver, ¿quiénes otros estaban dentro de las clases sociales de los romanos? A ver, ¿quién se acuerda? Ay, Una también no era la plebe, algo así. ándale, la plebe, ¿cómo no? Si todavía hasta usamos el término. No saludan en la radio luego que empiezan a decir, hola plebe, la plebe, muy bien. Entonces,
En base a estas categorías, estas clases sociales que existían dentro de Roma, había también una clasificación en la propiedad, ¿sí? En este caso, esta primera propiedad que le decimos propiedad quiritaria, que era del dominium ex iure quiritium, hablaba acerca de lo que es el derecho absoluto y exclusivo de disponer de una cosa determinada y de gozar de la defensa judicial reconocida por el jus civile. Romanos, por ser romanos, era este derecho especial que civil, al derecho civil. Este derecho absoluto y exclusivo, que era la propiedad quiritaria, era este derecho que estaba reconocido por el jus civile, que era este derecho de los romanos, así como de realizar actos necesarios para transmitir a otro sujeto la cosa, concediéndole el dominium ex iure quiritum sobre la misma. Era la forma en la que el romano podía definir su propiedad o su derecho de propiedad y a su vez le concedía transferirla a otra persona. Y lo podemos ver tan sencillo como cuando, por ejemplo, no sé, en ese entonces, su papá les haya comprado un burrito. Ah, te voy a comprar un burrito, Anaí, ya sea de mascota o para que te ayude a cargar, no sé, la leña, ¿no? Imagínense que estaban en ese entonces. Y te voy a comprar un burrito y ese burrito pues es para que te sirva para trabajar en la casa. O a Aislinn le voy a comprar pues un cochinito y ese cochinito pues lo va a engordar usted y pues de ahí lo vamos a tener para Navidad. Este derecho absoluto y exclusivo de disponer de una cosa, ¿no? De disponer de una cosa. ¿Por qué? Porque del jus civile, o sea que es romano. Estos derechos romanos no podía ser de la plebe, no podían entrar clases sociales diferentes que no tuvieran el jus civile. La SIG también de clasificación de la propiedad. A esta le llamábamos propiedad bonitaria, in bonis habere. Bueno, a diferencia de la propiedad quiritaria, que fue la primera que les puse, la propiedad bonitaria
también llamada propiedad pretoria. Era una figura surgida a través de la actividad jurisdiccional del pretor. ¿Se acuerdan del pretor? El pretor era una persona dentro de lo que era la ciudadanía romana, dentro de Roma, que se encargaba de tener actividades jurisdiccionales. Era una figura de autoridad dentro de las clases sociales. Ya saben que a veces los plebeyos no tenían ciertas facultades, entonces se empezaron a crear las asambleas, los plebiscitos, eran las reuniones de la plebe, y el pretor era como un intermediario, era como una persona que ayudaba a que existieran lineamientos dentro de la ciudad, existieran reglas. Él era como neutral en el sentido de que buscaba que Roma fuera esplendorosa, fuera una ciudad llena de reglas, una ciudad ordenada, y para esto él necesitaba crear lazos con las demás clases. Entonces, la propiedad bonitaria, por ejemplo, estaba, pues, surgía de la relación que podía tener este personaje, el pretor, a tutelar, de tutela, de cuidado, de estar cuidando, de estar vigilando, de tutelar las distintas relaciones no contempladas y defendidas por el jus civile, en las que un sujeto obtenía a través de un acto lícito y sin lesionar derechos ajenos la disponibilidad absoluta de una cosa, con exclusión de otros. ¿A qué voy con esto? Bueno, a veces era probable que un plebeyo tuviera una propiedad. ¿Cómo? Bueno, pues ellos también tenían dentro de su familia legados, también dentro de su familia tenían papá, mamá, tenían hermanos y también había alguna propiedad, ¿no? Tal vez tenían una carreta, un caballo, ¿no? Tal vez eran comerciantes, sí, eran comerciantes, se dedicaban a la venta en Roma, en los mercados, ¿no? Y tenían su puesto de naranjas o su puesto de carne, o vendían animalitos, se dedicaban a vender pollitos, vaquitas, cerditos, o sea, y todas estas ya eran propiedades, eran objetos de propiedad, porque ya tenían dentro de ellos esta consigna, pero no podían decir que era una propiedad quiritaria porque estas personas no contaban con el jus civile, no contaban con la lista de reglas que tenían que tener para poder considerarse derechos romanos. No podían participar de ciertas cosas dentro de Roma porque no tenían el estatus. Entonces, en una forma en el que los romanos no se les pasara, digamos, nada de lo que se trata la propiedad, buscaban una forma de también hacer valer la propiedad de los plebeyos, de otros participantes dentro del círculo social romano. Por eso existe la propiedad bonitaria, pero el pretor era, pues digamos que la figura que surgía para poder ir nivelando, titulando estos derechos. Dentro de lo que es el concepto de propiedad, pareciera que puede ser absoluto, ¿verdad? ¿Qué dices? No, esto es mío y a mí nadie me lo quita y es mío por derecho, pero no, porque sí existen limitaciones dentro de lo que es tener una propiedad, dentro de tener, no sé si lo quiera ver como de
mm, una casa, un terreno. Por ejemplo, en Roma habían limitaciones a la propiedad. Una de las principales era la religiosa. ¿Por qué? Porque hubo un punto en Roma en donde llegó el cristianismo, ¿no? Llegó el cristianismo y eso también, digamos que influyó en, en partes de la filosofía romana, en parte de los derechos romanos. Las limitaciones religiosas, por ejemplo, era una limitación en donde se prohibía sepultar a las personas o incinerar a los cadáveres fuera de la ciudad a no menos de 60 pies, o sea, como a unos que serán 20 metros de distancia. O sea, tú podías perder a un familiar, tú podías vivir en Roma, tener tu casa dentro de la ciudad, pero no podías enterrar a tus muertos en tu casa. Pero es que es mi propiedad, sí, pero hay limitaciones al derecho de la propiedad. Y esta limitación que al día de hoy, pues todavía podemos tenerla, tiene que ver con limitaciones religiosas, limitaciones de culto, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos conscientes que perdemos a un familiar, pero no lo enterramos en el patio de la casa, ¿verdad? Bueno, ¿de dónde creen que viene esa idea? Sí, de los romanos. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, muere un familiar, muere una persona, no puedes enterrarla dentro de tu propiedad, a pesar de que sea tuya, que tengas todos los derechos, a pesar de que tengas todas las facultades, por una limitación religiosa estipulada desde hace miles de años atrás por los romanos, usted no puede enterrar a sus difuntos en su propiedad. Otra limitación importante son las limitaciones por razones edilicias. Bueno, ¿qué sucedía? Los romanos eran amantes de la arquitectura, del arte. Eran pensadores, buscadores constantes de la estética, de la belleza. Y cuidaban mucho cómo se veía la ciudad. Eran cuidadosos de la arquitectura de su ciudad. Entonces, se relaciona estas limitaciones, se relacionan a las normas que tenía que tener, por ejemplo, la altura de una casa, la distancia que podía existir entre una casa y otra casa, la estética de los edificios. Ellos eran en ese aspecto muy cuidadosos y buscaban y limitaban. Sí, yo tengo la propiedad de una casa, sí, yo voy a empezar a construir, pero ¿qué sucedía? Si su casa estaba obstruyendo de alguna forma la estética de la ciudad, ya había una limitación en la propiedad. Si su casa estaba, digamos que, sobrepasada en altura de algún edificio importante, también no podía continuar la obra. O sea, sí había, y al día de hoy siguen existiendo estas limitaciones, ¿no? Y lo podemos ver en un claro ejemplo, las banquetas. Ustedes tal vez están muy jovencitas, no lo han visto o tal vez no se han percatado, pero
A veces las personas se hacen dueñas de las banquetas. Las banquetas no forman parte de su propiedad. Ah, ¿cómo no, maestra? Si a mí me mide 10 metros de ancho por 30 de largo mi terreno, y sí, pero no cuenta su banqueta. O sea, la banqueta esa que usted barre todos los días o lava todos los días no es suya. Aunque usted esté muy contenta y se temprano, ustedes, sus mamás, sus abuelitas, sus abuelitos, se paren temprano a estar lavando la banqueta, no es suya. Entonces, ¿qué sucedía? Que a veces, ya desde ese entonces, se modificaban las banquetas. O sea, digamos que yo voy a modificar mi banqueta, la voy a hacer de alguna forma. ¿Y qué decían los romanos? No, tú no puedes modificar la banqueta no es tuya. Habían limitaciones dentro de la propiedad. Este ejemplo que les doy es uno muy sencillo porque todos en alguna forma hemos visto cómo las personas se paran temprano, empiezan a barrer, a lavar bien bonito toda su banqueta, pero no es suya. Entonces, sí había ciertas limitaciones en cuanto a lo que eran la altura, la distancia, la estética de las construcciones. Las limitaciones para el paso público. Bueno, ¿qué tiene que ver esto? Pues como su nombre lo indica, hablaba acerca de muchas veces el paso, ¿no? O sea, mi propiedad tal vez es el paso para otro lugar. Tienen que para tapar. No, pero es que es mi propiedad, yo tengo derecho. Sí, sí es su propiedad, sí tiene sus derechos, pero también hay limitaciones. Sí hay limitaciones en su propiedad y, por ejemplo, era el paso público, ¿no? Tú no podías en ese entonces obstruir. Imagínense que era un camino, vamos a suponer que usted tenía su terreno a las afueras de Roma, pero estaba usted en mero enfrente. O sea, no podía tapar el paso público. Todos tienen que pasar por ahí y usted no se puede enojar porque, ¿cómo no? Pasan todos los días, me ensucian, me empolvan. Sí, pero es paso público. Sí hay una limitación en su propiedad. Los romanos se dieron cuenta. Los romanos empezaron a analizar la propiedad en un sentido tan profundo que al día de hoy nos sigue rigiendo de forma natural en la sociedad y no lo sabemos, no nos damos cuenta. Como cultura occidental llegó a nosotros a través de siglos y siglos de historia y de transformación. Entonces, no, usted tiene limitaciones para el paso público y aunque su casa esté en la entrada del rancho, de la calle, tiene que dejar el paso público porque hay una limitante. Limitación por explotación de minas. Bueno, ¿qué sucedía? En este entonces, la explotación de las minas por terreno, por ejemplo, eran públicas, ¿no? Antes se descubría una mina y ¿qué sucedía? Bueno, las personas se iban a esta mina, la explotaban, ¿qué quiere decir? Bueno, llegaban a picar carbón, por ejemplo, minas de carbón, empezaban a sacar el carbón para llevárselo a su casa, para poder hacer fuego, y eran públicas. Era a pesar de que tú tuvieras la propiedad de una mina, digamos que Anaí tenía una mina, era su propiedad. Ella tenía que dar oportunidad a las personas que estuvieran cerca de que fueran a la mina. Antes se consideraban terrenos públicos, pero ¿qué sucedió después? Bueno,
el romano se empezó a hacer, digamos que un poco más comercial, más, empezó a darse cuenta del valor del dinero de una forma que antes no lo hacía. Antes la riqueza no se medía en el oro, como lo vemos ahora, como el dinero, sino se medía en el sentido de la calidad de vida, ¿no? Quien tuviera más cochinitos, quien tuviera más pollitos, más gallinitas, más animalitos, quien tuviera un río, un laguito cerca de su casa. Eh, sí me explico, o sea, la naturaleza de la riqueza en Roma no exactamente estaba definida en, en todo el oro que pudieras guardar, porque aunque sí, ya era moneda, ya había cambio, ya podíamos cambiar oro por bienes, buscaba también una calidad de vida. Las mejores familias romanas eran aquellas que no pasaban hambre. ¿Por qué? Porque siempre tenían pollitos, gallinitas, cochinitos, vaquitas, animalitos, que tenían un lago, que tenían un río, que tenían una casa suficientemente grande para tener techo para toda su familia. Entonces, ¿qué sucedía? Pues tenías una amiga, ¿no? Se empieza a dar cuenta de que eso puede darle una afectación futura, empieza a cobrar. Anaí empezó a cobrar. ¿Qué dijo? Bueno, yo los voy a dejar, ¿no? Que exploten mi mina, pero me van a pagar. Yo soy la dueña del terreno, soy la de la mina.
Hola, hola. Hola, maestra, por aquí estamos. Bueno, nos estábamos viendo las limitantes de la propiedad. Bueno, hasta aquí lo de las minas, ¿verdad? Sí quedó claro. Vamos a ver también lo que eran las limitaciones en fondos ribereños. ¿Qué es esto, maestra? Bueno, ellos navegaban. Los romanos, si ustedes recuerdan, en el mapa que una vez les mostré, tiene costas, hay costas. Entonces, ¿qué sucedía? Bueno, habían personas que tenían su propiedad pegaditos a la costa, a la playa. ¿Y qué sucedía? Bueno, no podían hacerse dueños de la orilla. Entonces sí había una limitación en la propiedad. ¿Sí? Tenían que permitir a los o a las ciudadanas romanas o los visitantes, navegantes o pescadores que pudieran estacionar, que pudieran acomodar sus barcas dentro de lo que es su propiedad. Y usted decía, maestra, pero es que había limitaciones, porque, no porque tú tuvieras o fueras dueño de lo que es la costa, o tu propiedad también abarcara un poco de lo que es la costa, no ibas a dejar a la gente o a las personas sus barcos o a los pescadores que pescaran, porque pues eso no te pertenecía. Entonces, sí había límites que los navegantes estacionaran, acomodaran todo lo que son sus barcos o los pescadores pudieran ir a pescar y esa era la entrada, tal vez. Esa era la parte más cercana que tenían para poder entrar a lo que es el mar y poder pescar. De que podemos tener la propiedad, siempre vamos a tener limitaciones y al día de hoy siguen existiendo. Al día de hoy, aunque tú te compres tu terreno y digas, este es mío, es mi terreno, yo me lo compré, es mi propiedad, vas a tener limitaciones. El Estado te da limitaciones. Al día de hoy las personas seguimos sin poder, digamos que ahí en la casa hacer uno, que se ha dado el caso, ¿verdad? Porque sí, yo creo que sí se ha dado el caso, pero no es legal, es una limitación de propiedad. Habían modos de poder llegar a obtener la propiedad, ¿no? ¿Cómo podía una persona adquirir una propiedad? ¿Cuál era el modo? Bueno, el modo de adquirir una propiedad iban a ser todos esos hechos jurídicos a los cuales se atribuye el efecto de que surja el patrimonio de una persona, el derecho a una propiedad, ¿no? Ahora podemos tener modos de adquirir la propiedad también. En ese momento de la historia, los modos originales, todos estos modos en los que la propiedad se adquiría con base a una relación inmediata con la cosa. O sea, lo compré, ya lo tengo, es mío, ¿no? Un modo originario era adquirir de forma más inmediata una cosa, independientemente de cualquier otra relación jurídica con otro sujeto. O sea, si llegaba a perderse, por ejemplo, yo como adquirí este lapicero, bueno, fui a la papelería y lo compré, ¿no? Esa fue mi forma inmediata
de poder adquirir mi propiedad, mi lapicero. Pero habían otras formas en ese entonces, habían diferentes maneras. Por ejemplo, el modo de ocupación era un modo en el que llegaba una persona a un terreno y decía, bueno, aquí me voy a quedar. Era la aprehensión de una cosa que no pertenecía a nadie, pero tenía que estar seguro que no le pertenecía a nadie, porque entonces ya estaba cometiendo un delito, ¿no? Pero se aseguraba, decía, bueno, en este terreno me puedo quedar por ocupación. ¿Cómo podía adquirir una propiedad? Por ocupación, por ocuparlo, por tener esa aprehensión dentro de lo que es la propiedad, ¿no? El espacio, el terreno. Ellos decían, yo llegué aquí, aquí me quedo, fuera de nadie. Oigan, digamos que del árbol de mangos que está allá hasta no sé, unos cuantos metros o kilómetros, es de alguien y no, pues no. Ah, bueno, aquí me quedo entonces, por ocupación. Otro modo de adquirir la propiedad en Roma era el dinosaurio, pero no es dinosaurio. Eran tesoros, tesoros. Personas enterraban su dinero. Eso sí lo sabían, ¿verdad? Sí, alguna vez sí escucharon algunas historias, leyendas de esto, ¿o no? A ver, ¿quién ha escuchado eso? A ver, díganme. Maestra, disculpe, ¿podría repetir la pregunta? Es que me estaban ahorita escribiendo del trabajo, y me distraje tantito. Otro modo de adquirir la propiedad en Roma era a través de hallazgos de tesoros. ¿Ustedes sabían acerca de eso? ¿Sabían que las personas enterraban su dinero? ¿Alguna vez escucharon eso? Sí, 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 bueno, sí lo hemos escuchado, ¿no? De que pues antes la gente, este, quiero pensar que para asegurar o todavía no existían las entidades financieras, los bancos, o tal vez sí existían, pero también la desconfianza, pues ellos enterraban sus pertenencias, ¿no? Así Debajo de la tierra. Bueno, sí lo he escuchado, pero más no me ha tocado ver algún caso así que lo vea de... le ha tocado nunca. Un día le No, voy no. a platicar una historia, pero sí existe, Sí, de hecho, bueno, sí existe. Ah, cuando éramos niños, ya ve que un juego, ¿no? De vamos a desenterrar el tesoro, ¿no? Andábamos buscando a ver si encontrábamos tesoro. Por lo mismo que se escuchaba o se veía en las películas, en las caricaturas. así es. Pues aunque parezca fuera de la realidad en estos tiempos, sí existió, sí sucedió. La gente enterraba el dinero, enterraba sus monedas, enterraba sus tesoros, sí lo hacía. No existían, como dice usted, entidades financieras. ¿Y qué es lo que hacían? Agarraban un cofre, metían sus monedas, sus alhajas, hasta títulos de propiedad y los enterraban. Los enterraban abajo de un árbol, junto a un puente, al lado de un pozo. O sea, las personas sí llegaban a hacer eso. Y los romanos lo sabían. Entonces, ¿cómo podían adquirir una propiedad? Imagínense, lo llegaron a poner en sus leyes. Era una forma lícita, legal de adquirir una propiedad. Me encontré un tesoro. Por muy fantasioso que suceda, que pensemos, sí existía. La gente llegaba y empezaba
tal vez a construir sus casas, a empezar a hacer cimientos, y la gente enterraba sus tesoros. Entonces, era una forma de adquirir una propiedad legal, o sea, legal. El fisco, el Estado, no se los quitaba. Era, por ejemplo, Anaí, que estaba jugando con su familia, con sus primas, con sus hermanas, hermanos, y de repente dice, bueno, voy a jugar a que desentierro algo, y resulta que sí, que ahí donde estaba buscando sí había un tesoro. Entonces ya Anaí ya podía quedarse con ese tesoro. Los romanos respetaban esa parte en donde ella había encontrado un tesoro y había adquirido la propiedad de ese tesoro, ¿no? Otra forma de encontrar, de adquirir la propiedad era a través de de la especificación. Esta era, digamos que la transformación de una cosa corpórea por la actividad humana de una persona distinta al dueño de la materia, encaminada a un fin. ¿Qué es esto? Bueno, la especificación puede ser cuando una persona, sucedía mucho con los animales y con las cosas. Por ejemplo, los panales de abejas. Sucedía que una persona, digamos que tenía un cuartito, vamos a suponer, o un árbol en su propiedad, y unos, ¿qué le gusta? 2 o 3 kilómetros, 1 kilómetro antes había una persona que se dedicaba a lo que es la miel, la compra y venta de la miel, o sea, tenía enjambres, tenía panales. ¿Qué sucedía? Bueno, supongamos que estas abejitas volaron y se posaron en el cuartito que tenía ese señor, en el arbolito que tenía ese señor, ¿no? Y pusieron un panal nuevo. ¿Qué sucedía? La otra persona no podía quejarse, no podía decir, oiga, esas son mis abejas, ese es mi panal, esa es mi miel. Ya no podía. ¿Por qué? Porque el señor, pues en su propiedad ya estaba apareciendo un panal nuevo con otras abejas en donde ya se estaba produciendo también miel, ¿no? Entonces, era una forma de cómo se transformaban las cosas, ¿no? Porque los romanos pensaban, aquí a veces ya no queremos los panales de abejas, perdón, pero no somos apicultores, ¿no? Otra forma de acción era la confusión, muy extraña, por cierto, pero existía, que era este modo en el que al mezclar cosas sólidas o líquidas, eh, podían cambiar de dueño, o sea, separables de cada propietario. Digamos que, vamos a suponer que ustedes fueron con el zapatero y les cambiaron el color de la bota. Ustedes la pedían de un color y al momento de poner el líquido dentro de la bota, el solvente, lo cambiaron de color, ¿no? O accidentalmente sucedía, ¿no? Que tal vez cayó pintura en una mesa, se adquirió el color nuevo y el propietario de la pintura de líquido la perdió. Y el que salió ganando fue el que se estaba pintando una mesa nueva. Entonces, todas estas formas de confusión de cómo adquirir la propiedad existió en lo que eran los romanos. Otra forma era la adquisición originaria de frutos. Los romanos tenían arbolitos de naranjas, arbolitos de limón, todos los arbolitos de frutas. ¿Y qué sucedía? Bueno, mientras estuvieran en el árbol, no había problema. El dueño del árbol era el dueño de los frutos. Pero ¿qué sucede